gusto tenerlos. Es nuestra jornada número 19 y ya vamos para la 20, así que esperamos contar con ustedes el año que viene, que haremos una gran fiesta, esperamos. Este año lo que hicimos fue extender un poco más el periodo de exposiciones, porque en otros años se superponían demasiado. Entonces lo que decidimos este año es, en lugar de hacerla como tradicionalmente lo hacemos en 2 días, hacerlas en 3. Y con eso evitamos superposiciones, porque muchas veces lo que teníamos eran muchas mesas de la misma temática que estaban una junto a la otra el mismo día, y la gente se quejaba de ese ordenamiento. Por eso lo cambiamos. Esperemos que funcione mejor de esta manera. Tenemos algunos invitados de lujo, entre ellos el profesor Ricardo Gómez, que va a hablar a continuación. En realidad esto, más que un acto de inauguración, es una excusa para tener el placer de escucharlo a Ricardo y darles algunas instrucciones y alguna información básica que pueda serles útil. Tenemos 2 charlas centrales más, además de la de Ricardo, que es la de William Milberg, mañana, en este mismo horario y en esta misma aula. Y el día viernes, Mary Morgan, la doctora Morgan, de la London School of Economics, que también va a ser en el mismo horario y en esta misma aula. Después, ustedes tienen el programa, hay secciones especiales de todo tipo, y hay 2 reuniones que se salen un poco del programa respecto a lo que hemos hecho todos los años, y una es la presentación de la revista del CIESE, que la hemos sacado por fin con un grupo que, bueno, lo van a conocer el día de la inauguración, pero que ha trabajado muchísimo para que la revista salga y ha salido con éxito y está online. Ha salido el primer número y estamos trabajando en el segundo, pero queríamos hacer una presentación formal. Y la otra reunión fuera de programa es la presentación del capítulo argentino de la World Economic Association, que lo estamos armando, y que, bueno, ahí contaríamos de qué se trata la asociación y cuál es de la manera que ustedes pueden sumarse y aportar. Hay otra invitada que la veo ahora y que ha venido con mucha gentileza de Italia, que es Gian Domenica, y que, bueno, la pueden ver también en el programa. Va a hablar en inglés también su charla, ¿no? Suponemos que es así. Bueno, esto es todo. Va a haber una mesa ahí para inscribirse y para tomar café. Hay 2 breaks, uno a la mañana y otro a la tarde, según están programados. Tienen café y media luna. Y va a haber un lunch a mediodía todos los días, estos 3 días que duren la jornada. Y se va a hacer aquí afuera. Para cualquier otra consulta, hay gente permanente en las mesas, pueden consultarlos sin problema. Bueno, Agustina va a hacer la presentación de Ricardo. Ricardo Gómez es profesor de matemática, física y filosofía. Es Master of Arts en Historia y Filosofía y doctor en Filosofía por la Universidad de Indiana. Se ha desempeñado en el área de Filosofía de las Ciencias y Metodología en diversas universidades, como la Universidad Nacional de La Plata, California State University y esta casa de estudios, entre otras. Ha publicado numerosos artículos y libros, ha dictado cursos de posgrado y conferencias sobre su especialidad en nuestro país y en el exterior. Recibió el premio Konex en 1996 en Lógica y Teoría de la Ciencia. Su conferencia de hoy se titula ¿Acaso no habíamos llegado al fin de la historia? Muchas gracias. Es para mí un placer estar otra vez acá hablando en esta que tendría que llamar mi casa, porque estoy aquí desde 1971, con una interrupción más o menos que ustedes podrán entender entre 1976 y 1984, pero ayer estaba haciendo cuentas, creo que volví aquí en el 1990 o 1991 y me han aguantado hasta ahora, así que si hay aquello del aguante que tanto hablamos los argentinos, la Facultad de Ciencias Económicas conmigo ha tenido un aguante que realmente agradezco. En vez de leer las 2 primeras páginas, quiero explicarles cuál es mi interés en este tema. Desde
Empezó con el problema del fin de la modernidad, provocado por los posmodernos y la cuestión de las metanarrativas. Pasó por el fin de la ciencia y terminó con la cuestión del fin de la historia. Y comenzó esto con la lectura del artículo, estaba en Estados Unidos en ese momento, del artículo de Fukuyama, El fin de la historia, con signo de pregunta, de 1989. Una cosa breve de 14 páginas que produjo un impacto impresionante. La cantidad de artículos publicados, algunos por personajes famosos en el área, y durante largo tiempo hicieron que, por supuesto, Fukuyama aprovechara la oportunidad y en 1992 publicara su libro El fin de la historia del último hombre. De ese libro yo hice un comentario estrictamente epistemológico y crítico en un artículo que acá tuvieron la gentileza Escarano y Marqués de publicarme en el texto sobre epistemología de la economía. Y bueno, todo quedó allí. Mi interés por Fukuyama, que era un interés más que nada crítico, quedó latente, pero me dediqué a otras cosas. Y el año pasado, totalmente de casualidad, me encontré en los 4 meses que ahora voy a pasar todos los años en la Universidad de California, a la California State University, me encontré con la revista Public Affairs, totalmente de casualidad, en la biblioteca. Y mirando Public Affairs me encuentro con un artículo de Fukuyama de enero del 2012. Esto lo estaba leyendo aproximadamente en febrero del 2012. Y el artículo es tan breve como aquel artículo originario de 1989 y tiene el sugestivo título El futuro de la historia. Sin leer el artículo supuse, porque Fukuyama de tonto no tiene nada, supuse de que parece que algún efecto había causado en su postura el hecho de la gran crisis global de la economía que él defendía y el estilo económico junto al estilo democrático liberal que él defendía. Como vamos a ver, hay sorpresivas afirmaciones de él. A simple vista, parece que él estuviera cambiando de opinión. ¿De opinión acerca de qué? De que la democracia liberal, estructurada dentro de una economía de libre mercado, es el fin de la historia. Pareciera, al hablar del futuro de la historia, de que no es así, de que él ha cambiado de opinión. Bueno, mi trabajo va juntamente a eso, a defender justamente la tesis de que a pesar de las apariencias, él no ha cambiado de opinión. No hay abandono del fin de la historia. Lo que hay de abandono es de la tesis de que el fin de la historia ya ha llegado. Lo que el trabajo puede entenderse como el fin de la historia va a llegar, falta un poquitito, hay que hacer algunas cosas. Y lo interesante es el por qué, sigue diciendo que va a llegar, y qué medidas habría que tomar para que esto sea posible. Y a esas medidas especialmente, y a los argumentos que las sustentan, es a lo que vamos a criticar en este trabajo. Voy a organizar el trabajo en 2 o 3 secciones. En la primera de ellas voy a ir sobre el texto de Fukuyama del 2012. En una primera versión presentaba las tesis y los argumentos y después los respondía críticamente, se infló de manera inusitada, y lo que voy a hacer, mucho más breve, es ir presentando las principales tesis e irlas comentando críticamente. Después voy a pasar al trabajo anterior, porque los tengo que comparar a ver si realmente ha cambiado o no. Esto va a ser muy breve y me voy a referir exclusivamente al esquema que defendí cuando hice el artículo crítico del libro El fin de la historia y del último hombre, y posteriormente voy a defender mi tesis acerca de que efectivamente él no ha cambiado centralmente de opinión. ¿Y por qué digo eso? Entonces, ya hemos hablado como 3 páginas de charlatanería y pasamos a lo que les prometí. ¿Por qué el fracaso de la buena nueva neoliberal? Fukuyama, en El futuro de la historia,
sostiene que la historia no ha terminado aún. Es decir, el capitalismo democrático neoliberal no puede afirmarse como capaz de resolver todos los problemas económico-políticos. La culpa radica en haber permitido, escuchen porque es estremecedor lo que va a decir, el funcionamiento de un mercado no regulado en absoluto. En Fukuyama esto es impresionante. Es decir, la crisis fue más seria de lo que uno siempre cree. La razón de ello, es decir, la razón de por qué el tal libre mercado en extremo está condenado a fracasar tal como lo hizo, es que no favoreció a la clase media. Pero, según Fukuyama, la democracia liberal se basa supuestamente en la clase media. En consecuencia, hay que salvar a la clase media de que siga declinando, porque sin ella también lo hará hasta su desaparición la democracia liberal. O sea, lo que hay que hacer es generar un liberalismo que no perjudique a la clase media. A modo de comentario crítico, cabe reconocer que efectivamente las estadísticas muestran que el neoliberalismo no favoreció a la clase media, globalmente hablando. ¿Cómo pudo haberlo hecho cuando ya a mediados de los 90, mucho antes de la crisis del 2007, el 20% más rico del mundo era propietario del 84.3% de la riqueza, por lo que el 80% restante de la población mundial solo disponía del 15,7% de la misma. O sea, que un quinto de la población mundial poseía 4/5 del ingreso mundial. Piénsese que en ese más del 80% de la población total del globo está incluida la clase media, por lo que no caben dudas de que distributivamente fue enormemente perjudicada. Es notable, pero Fukuyama en ningún momento se refiere a que en ese lamentable 15.7% están incluidos los pobres y los indigentes. Agréguese a ello que, según el mismo informe, más de 2 billones de personas en la Tierra, billones al estilo norteamericano, en verdad son 2.000 millones, de personas de la Tierra vivían con menos de $2 diario, lo que hace que 1/3 de la población mundial fuera indigente. Si de cifras hablamos, cabe agregar que al 20% más pobre le corresponde solo un poco más que el 1% del ingreso global. Todo esto para decir, ¿y vos te preocupás de la clase media nada más? ¿La crisis es de clase media? Lo notable, como comentaremos más adelante, es que Fukuyama guarda silencio acerca de todo ello. Parece preocuparlo únicamente el porvenir de la clase media, cuando objetivamente el desastre mayor, o sea, la refutación cuantitativa mayor de lo defendido por Fukuyama en su libro El fin de la historia, se halla en el incremento de la pobreza global, perjudicando a vastas mayorías a las que no pertenece a la clase media. Es importante agregar que tal debacle también alcanzó a los países líderes y promotores de la democracia neoliberal, Inglaterra y Estados Unidos. En Inglaterra, ya entrado el siglo XXI, 1 de cada 3 niños era pobre. Y en 1998, en los Estados Unidos, 1/5 del total de los ancianos y 1/4 de los niños vivían y siguen viviendo bajo la línea de pobreza. Les aclaro a los argentinos que estos datos no están tomados del INDEC. El fracaso del neoliberalismo, reconocido por Fukuyama, es más que obvio, pero es casi ridículo reducir la causa de dicho fracaso a haber perjudicado a la clase media. El fracaso, como vimos, alcanzó a la mayoría de la población del globo. ¿Por qué tal obsesión culposa con la clase media? Clarísimo. Eso se debe a la ecuación que Fukuyama establece entre liberalismo y surgimiento de la clase media,
comercial primero e industrial después, de lo que Fukuyama infiere que hay una necesaria correlación entre supervivencia del capitalismo liberal y bienestar de la clase media. El peligro argumentativo radica en que, como corolario, podría establecerse que no habría relevancia entre distribución justa de la riqueza con beneficios al menos equitativos para todos y supervivencia de la democracia liberal, algo que no suena muy positivo y laudable acerca de la democracia liberal. El centrarse obsesivamente en la clase media con olvido explícito de la suerte de todos los demás no parece favorecer a la tesis de Fukuyama si es que pretende seguir afirmando, como realmente Fukuyama lo pretende, que la democracia liberal es la mejor opción para la humanidad. Luego de una esquemática y poco convincente síntesis del desarrollo histórico desde el liberalismo temprano, reconociéndose que no implicaba democracia auténtica, bueno, al menos eso. Por ejemplo, ni en el partido Whig británico, ni en John Stuart Mill, faro siempre de referencia liberal acerca de la libertad, pero no de una que involucraba igualdad y democracia, porque solo tenían capacidad de voto, según Mill, los que tenían educación superior y propiedad, pasando por el surgimiento del marxismo y a su decadencia por el ascenso social de la clase trabajadora en el capitalismo, especialmente cuando los servicios reemplazaron a las manufacturas con el posterior colapso de la Unión Soviética. Fukuyama afirma que todo estaba listo para la afirmación definitiva de la democracia liberal, especialmente porque la burguesía y la clase media constituyeron las vastas mayorías en los países avanzados. Ahora está claro. Parece que se estuviera hablando explícitamente de los países avanzados, exclusivamente, y no del resto del mundo. ¿Cómo y los efectos beneficiosos para todo el mundo anunciados en el fin de la historia ya no importan? ¿O es que las cifras muestran que de ello mejor no hablar? Como discutiremos más abajo, lo que sucede es que hay mucho más que ello. Una suerte de disculpas, para nada convincente, es esbozada por Fukuyama cuando sostiene que si bien la democracia estable descansa en gran parte en la clase media, las democracias no satisfacen necesariamente los intereses de la clase media. De ahí la necesidad del artículo criticado, por lo que dicha democracia liberal es la alternativa menos mala. Ante una posible respuesta sacando a luz el avance económico de China, Fukuyama afirma que China tiene un gobierno autoritario, con una economía solo parcialmente marketizada, porque, cito a Fukuyama ahora, no tiene chances fuera del Estado asiático. Esto es de un olvido conmovedor. Bastan otra vez las cifras. Hoy los Estados Unidos tienen una deuda externa de más de 900 trillones, en la escala de ellos, de dólares. Un tercio de lo cual es con China. Lo primero que se nos ocurre pensar es mejor que no esté mejor que esté solo parcialmente marketizada, porque si lo estuviera totalmente, a ello le sigue una gafa argumentativa indisculpable. Cito a Fukuyama otra vez. En China, la igualdad se ha transformado en desigualdad creciente. Fin de la cita. Es decir, ahora traducimos nosotros. Mientras el régimen era comunista, había igualdad. Al virar hacia ser permitidos con medidas parcialmente de mercado, surgen desigualdades. Flaco favor le hace al capitalismo de mercado libre tal línea argumentativa. A pesar de todo ello, Fukuyama repite una y otra vez que la democracia liberal del libre mercado no tiene rival, con la única amenaza del estancamiento de la clase media. Esto se debe a que, según Fukuyama, existe una gran correlación entre crecimiento económico, cambio social y democracia liberal. Es sorprendente que diga ello con la crisis del capitalismo liberal ahí nomás, en el 2007,
donde no hubo crecimiento y el cambio social fogoneado por la democracia liberal en su forma neoliberal produjo la segunda gran hecatombe económica del siglo XX, dentro y fuera de los Estados Unidos. Si nos preguntamos por la razón del destacamiento de la clase media en tal economía, la respuesta de Fukuyama es otra vez directa, unidimensional y casi increíble. La tecnología es el gran villano. Por una parte, las máquinas inteligentes reemplazan al ser humano. Todo avance en Silicon Valley implica una pérdida para los trabajadores de bajo ingreso. De ahí que las olas más recientes de desarrollo tecnológico sea para los miembros más educados de la sociedad, con la consiguiente crecimiento de desigualdad. En 1974, el 1% de la población con más altos ingresos gozaba del 9% del GDP, mientras que en el 2012 disfruta de casi el triple, más precisamente el 24% del GDP. A ello debe agregarse, en opinión de Fukuyama, que la globalización contribuyó al desastre. Lo dice él, no yo. El gran benefactor en el logro del fin de la historia, en la versión fukuyamámica del 92, es ahora también parte del gran villano, porque el trabajo que antes hacía la clase media, por supuesto, en países de desarrollados, otra vez los otros no merecen ser tomados en cuenta, hoy se hace más barato en otro lugar. Ante todos esos problemas parece que no hay respuesta fuera del capitalismo democrático liberal. Ante la crisis, dice Fukuyama, las masas populares se han inclinado hacia la derecha. Nuevamente, parece que Fukuyama no está informado o desdeña ex profeso lo que sucedió en Latinoamérica en el siglo XXI, donde por primera vez en la historia, en la mayoría de sus países, los pueblos eligieron gobiernos de centroizquierda. ¿Y el marxismo? Fukuyama es consistente en su actitud de desdeñar a priori las alternativas a la democracia liberal mediante epítetos, no mediante argumentos. ¿Habrá vivido un tiempo en la Argentina recientemente, Fukuyama? Ahora lo voy a citar. El marxismo died away, o sea, se fue muriendo, ¿no?, hace ya varios años. Escuchen lo que sigue. Los creyentes que aún quedan están listos para los geriátricos. Esto tiene nombre y apellido. Acabamos de presenciar un ejemplo monumental de la falacia contra la persona, o sea, de un argumento incorrecto y en este caso no solo del mal gusto lógico de trato del adversario. Todo culmina con una falsedad empírica de nivel de curso introductorio a la filosofía política. Lo cito. La izquierda académica lo reemplazó con el posmodernismo. Fin de la cita. En verdad, habría que preguntarle a Fukuyama, esto especialmente en Estados Unidos, si notables pensadores de izquierda anglosajones como el británico Terry Eagleton y el norteamericano Frederick Jameson cumplen con su dictum, o por el contrario, como sucede en realidad, fueron devastadores críticos del posmodernismo, y además no están en ningún geriátrico, por supuesto. Y para terminar su supuesta barrida eliminativa de todo lo que no satisface sus tesis, agrega que esa izquierda académica también reemplazó al marxismo con, lo vuelvo a citar, el multiculturalismo, el feminismo y la teoría crítica, fin de la cita, colocando dentro del mismo paquete posturas no solo no idénticas, sino en algunos casos incoherentes entre sí. El feminismo norteamericano, que no está constituido en su totalidad por la izquierda académica, no tiene mucho que ver con la teoría crítica. Y esta, con razón, desconfía del multiculturalismo. La izquierda, según Fukuyama, ha perdido credibilidad. A lo sumo defienden el estado de bienestar cuando toman el poder. ¿Lo toman o son elegidos para ello?, me pregunto yo. Muchas veces, como en esta ocasión, Fukuyama es argumentativamente tan descuidado que lo que afirma se vuelve contra su postura.
Así parece que en el siglo XXI los pueblos a través del voto rechazaron el liberalismo económico que siempre defendió Fukuyama y optaron por estados de bienestar. Luego, no solo la decadente izquierda, sino los pueblos fueron los que eligieron lo que Fukuyama aborrece. En una última movida pseudo-argumentativa, Fukuyama deslinda desdeñosamente a dichos estados, afirmando que, lo cito otra vez, cuando toman el poder no ofrecen nada nuevo y excitante. Fin de la cita. Pareciera que súbitamente nuestro autor se puso progre, pero ello no es nada más que una estrategia retórica a la que cabe responder que, por una parte, la postura que él defendió y llevó al desastre, ergo no era ni nueva ni excitante, y por otra parte, la que ahora defiende no es nada nueva, sino tan antigua como el capitalismo mismo. Estoy cometiendo la falacia del YouTube, pero me gusta cometerla porque es efectiva, acá cae justo, ¿no? Pero entre nosotros no nos vamos a pisar la víbora. Esta es la falacia del YouTube, bien empleada. Estamos ya en el momento final del trabajo de Fukuyama, en el que Fukuyama ofrece su solución. Y él dice que lo hace a nivel político y a nivel económico. Políticamente hay que enfatizar la supremacía de la política democrática sobre la economía, algo con lo que estamos de acuerdo. Y económicamente hay que mantener a la economía capitalista, pero favoreciendo a la clase media, lo que requiere, esto es la bomba más grande de todo el artículo, lo cito, rediseñar el sector público deliberando de su dependencia de accionistas. Fin de la cita. O sea, la cita siguiente es más enfática, rediseñar para terminar con la dominación de lo político por parte de grandes grupos de interés. Yo me refregué varias veces los ojos, si este mismo tipo era el que estaba diciendo esto. Fin de la cita. La sorpresa ahora es debida a que Fukuyama nos enfrenta al gran misterio. ¿Cómo lograr ello? Y el casi desconsuelo es que parece condenarnos a no poder jamás resolver el problema, tal como nos lo propone, so pena de cometer una flagrante contradicción, porque ¿acaso no es contradictorio con la libertad operativa en economía impedir que aquellos que la movilizan no influyan en las decisiones políticas de los gobernantes? El capitalismo de libre mercado, ¿a la libertad de quiénes sirve? Si decimos de todos, entonces sería contradictorio negársela a priori a algún grupo. Y si decimos a aquellos que pretenden ser siempre los máximos ganadores en el mercado, estamos proponiendo el suicidio mismo del capitalismo de libre mercado. Seamos sinceros, tal como está formulada, la supuesta solución constituye un flagrante ejemplo de utopismo de la peor raigambre porque involucra una flagrante contradicción. Voy a pasar de largo lo que yo digo acerca del futuro de la historia. En el futuro de la historia, en donde él es mucho más coherente, detallado y sin sorpresas como las que aparecen en este trabajo, en el futuro de la historia Fukuyama defiende la tesis de que, bueno, el capitalismo liberal constituye el fin de la historia, especialmente en su forma de libre mercado, o sea, de que todos los problemas de carácter político-económicos han de ser resueltos siguiendo las pautas de esa democracia liberal de acuerdo a las normas del libre mercado. Para defender esto, en un largo argumento que lleva todo el libro, él propone la tesis enormemente atrevida, según la cual de que el capitalismo, organizado según la democracia liberal, responde mejor que ningún otro tipo de propuesta económico-política a la naturaleza misma humana y al modo en que esa naturaleza humana ha evolucionado y al modo en que lo es en la sociedad contemporánea. A la flauta, lo que hay que justificar ahora, más que la tesis principal, es la razón esta. Y para justificar esta razón, en la reconstrucción que yo hice del trabajo de esa época, del 92,
él propone 3 tipos de premisas. La primera de ellas es que el neoliberalismo liberal es mejor que otros tipos de estilos económicos por los resultados que ha obtenido a lo largo de toda la historia y principalmente contemporáneo en esa época en todo el mundo. Entre paréntesis, él deja de lado totalmente a todo aquello que pertenezca al hemisferio sur, básicamente, y comete errores o horrores de falacia contra la persona cuando dice, por ejemplo, que la China no hay que tomarla en consideración, porque por más que está avanzando, es solo otro estado autoritario asiático. Fin de la cita. Y del mundo musulmán, que en ese momento, estamos hablando de los 90, con Al-Qaeda y compañía, constituía el enemigo militar número 1 de los Estados Unidos, del mundo musulmán no hay que preocuparse, porque solo se ocupa de tratar de imponer sus ideas mediante balas y terrorismo, y contra eso disponemos de medidas adecuadas. De esta manera, él de alguna manera soslaya las posibles alternativas que existían en los 90. Por suerte, a nada de esto vuelve en el artículo de 2012. La segunda premisa es la premisa más importante, porque la segunda premisa él muestra o trata de mostrar que la situación contemporánea de la sociedad es el resultado del desarrollo de la ciencia y la tecnología que fogonearon el desarrollo del capitalismo. Esta, que es a la cual le dediqué más tiempo, en esta él comete 3 errores. Él supone que el desarrollo de la ciencia es análogo estructuralmente al desarrollo de la tecnología, algo que constituye una barbaridad epistemológica. No progresan ni se desarrollan de la misma manera. Por ejemplo, hay un bellísimo trabajo de Kuhn titulado Historia de la ciencia en la tensión esencial, en la cual él dice, por ejemplo, en el desarrollo de la tecnología no hay paradigmas, no tiene sentido hablar de paradigmas tecnológicos. El tipo de las educaciones que necesitamos para ser un buen tecnólogo, por ejemplo, ingeniero o médico, y ser un buen científico es totalmente distinto. El tecnólogo necesita una educación que proviene de distintas vertientes, toma del lugar que le conviene, mientras que el científico de fuste está dedicado exclusivamente a un área específica, etc. Hay 2 tipos de progreso en la ciencia, normal y revolucionario. ¿Hay revoluciones tecnológicas?, se pregunta Kuhn, en el sentido en que él habla de revoluciones, no. No estoy apelando a la falacia de autoridad, estoy diciendo meramente, tanto un ejemplo de alguien con prestigio que muestra con cierta claridad el porqué de estos no son análogos. Y el hecho de que la ciencia y la tecnología fogonean el desarrollo del capitalismo es enormemente discutible. Lo enternecedor es que esta es uno de los centros fundamentales de la obra de autores monumentales como Weber, por ejemplo, que justamente, en una propuesta totalmente antimarxista, trataron de mostrar que el desarrollo del capitalismo está provocado fundamentalmente por ciertos cambios en la ideología religiosa y relaciona el desarrollo del protestantismo con el desarrollo del capitalismo. Bajo ningún punto de vista, y por el otro lado, está toda la tesis de que el desarrollo de la ciencia moderna y el desarrollo del capitalismo se autoayudan en un movimiento circular, siendo muy peligroso tratar de establecer relaciones causales unidireccionales. Esto es algo que Marx vio muy bien, pero no podemos entrar en este tipo de temas. Y finalmente, la última es la de que la última tesis es, por la cual él pretende justificar el fin de la historia en el 12, en el 92, es que el capitalismo es aquel sistema que permite que el ser humano pueda desarrollar de la mejor manera la capacidad de reconocimiento. El ser humano necesita de reconocimiento y en el capitalismo es donde más esto puede suceder. No voy a entrar si esto es verdad o no, voy a entrar fundamentalmente a que para justificar esto se basa en el timos de Platón y en la noción de reconocimiento de Hegel,
produciendo una suerte de refrito muy poco, digamos así, degustable, en el cual comete el horrible error de tratar de usar a un autor como Hegel, que abjuró profundamente del valor de la democracia. Hegel era un liberal, pero no un democrático, y dio razones por las cuales él no creía en la democracia, y usa a Hegel como factor determinante para establecer que la democracia de carácter neoliberal es la que mejor permite el reconocimiento a la Hegel, lo cual es una especie de non sequitur inaceptable. Bien, entonces, una vez criticados los dos, pasamos a lo que más nos interesa. La peor noticia de ambas versiones de la insuperabilidad del capitalismo. No existimos. Sin duda, además de lo ya señalado, existen por una parte ciertas coincidencias con el libro del 92 desfavorables para la salud epistemológica del nuevo trabajo. Las falacias citadas anteriormente, que yo cité en el trabajo del 92, no aparecen en el nuevo trabajo. Y tampoco las dificultades con el causalismo determinista, ni tampoco hay ninguna cita acerca de Hegel al respecto. Yo supongo que esto se debió a que fue sometido a críticas devastadoras acerca de los 3 puntos, y él, con muy buen gusto crítico, no se refirió a ella. Bien. Con un agregado lamentable. Para nosotros, los habitantes del aparentemente no terráqueo hemisferio sur, en ninguno de los 2 libros Fukuyama se refiere a problema alguno realmente importante en país alguno de dicho hemisferio. En verdad no hay 2 libros, hay un libro y un artículo. Solo se reconoce que pueden proliferar en el sur las pasiones sectarias, el terror a la insurgencia, nada pues estructuralmente importante. A lo sumo, el restablecimiento de la democracia, en la que no entra en detalles porque fue justamente el quiebre de la democracia en Chile lo que permitió el primer ensayo de la economía neoliberal, incluso antes de Thatcher y Reagan en los 80. El sur, latinoamericano o no, geopolíticamente hablando, para Fukuyama no existe. El globo terráqueo sustituido por un casquete semiesférico. Ello tiene nombre en nuestras latitudes, al menos en este país. Ninguneo, que a nivel geopolítico es un horror lamentable, como lo muestra el caso del mismo Fukuyama, que en el 92 displicentemente ninguneaba a China y que en el 2008 ya se ha convertido en el máximo acreedor del país nativo de Fukuyama. Y a nivel epistemológico es el error mediante el cual se prueba y refuta lo que conviene. Yo ignoro lo que me refuta, ignoro al enemigo. Otra joyita de nuestro autor, al referirse al marxismo, sostiene que la categoría de clase ha dejado de tener vigencia. Pero luego en todo el texto enfatiza la relevancia textual de la clase media. Justamente acerca del rol que la clase media juega en el argumento central de Fukuyama para que la historia aún tenga futuro, Fukuyama comete un enorme error de información al de hablar de la disminución de la clase media, básicamente fundado en el propio ninguneo del sur. Esto es muy reciente. De acuerdo a datos estadísticos del Banco Mundial, en los últimos 6 años, la clase media latinoamericana aumentó un 50%. Por si esto fuera poco, de acuerdo a los mismos datos, Argentina es el país en el que proporcionalmente más creció la clase media, lo que presenta a la Argentina como el país con la mayor movilidad social en la región.
Tal olvido voluntario de evidencia, como dicen mis amigos del sur del Brasil, não tem fin. Hay otros problemas epistemológicos importantes en los intentos de Fukuyama de llevar a cabo lo que en filosofía política y social suele llamarse intento de legitimación, en el caso de Fukuyama del capitalismo. Ello es lo común compartido por ambas versiones, la del libro del 92 y la del artículo del 2012. Es obvio que, entre otras cosas, pero especialmente, hemos mostrado que Fukuyama ha fracasado en ambos intentos de legitimación porque sus argumentos están plagados de dificultades serias como non sequitur, falacias y desconocimiento u olvido de evidencia potencialmente refutativa. En ambos textos hay otra dificultad global seria y a mí, como interesado centralmente en filosofía, es la que más me interesa. En tales intentos de legitimación hay una tensión acerca de límites. Por una parte, como todo liberal consecuencia, Fukuyama postula un límite externo a todo cambio global radical. Ello forma parte de su tesis de la insuperabilidad del capitalismo. Mientras que, por otro lado, sostiene que no hay límite de tipo alguno que impida que el capitalismo, tarde o temprano, resuelva todos los problemas económicos, políticos y sociales. Justamente, ello constituye el núcleo de la tesis de que el mismo es el fin de la historia. No seremos, pues, los primeros en afirmar que la evidente y global crisis económica del capitalismo democrático liberal va acompañada por una crisis global de racionalidad, puesta de manifiesto en la obra de uno de sus defensores legitimadores más conspicuos. El problema mayor en todos ellos es otra vez de límites, en una noción estrecha de racionalidad reducida a una racionalidad meramente instrumental, que según ellos es totalmente elucidable por medio de la lógica deductiva, que por lo tanto es incapaz de discutir la racionalidad de los fines, lo que la torna no solo limitada, sino incompleta, porque deja de lado cómo discutir la racionalidad de los valores en funciones de los cuales adoptamos o elegimos entre nuestras preferencias. Cabe agregar que en su trabajo del 2012, Fukuyama no hace mención al progreso lineal de la ciencia y la tecnología. A esto ya me referí y dije que era porque las críticas que le han hecho. Un par de comentarios finales acerca de dos caballitos de batalla de Fukuyama. Por una parte, su lisonjera apelación continua a la palabra quizá más manoseada de la política y filosofía política, la palabra democracia, y su reiterada defensa del capitalismo democrático liberal, apelando a la inconclusiva expresión «no hay algo mejor». Ya hace unos años, Peter Bachrach había enfatizado que la democracia ya no se define por el contenido de una forma de vida que hace valer los intereses generalizables de todos los individuos, sino más bien que tiene que posibilitar compromisos entre las élites dominantes. Y ello no suena tan humanamente plausible, pero justamente ello es a lo que apela Fukuyama cuando recomienda en su artículo de 2012 que para que funcione el sistema hay que evitar la influencia excesiva de tales élites. Es decir, que Fukuyama es consciente de que se ha producido en el capitalismo neoliberal un salto cualitativo no éticamente recomendable en el alcance de la expresión democracia. Él me está reconociendo que ahora es solo una democracia de élites. Además, en los hechos, la democracia resulta hoy menos atractiva a los votantes, algo a lo cual Fukuyama no se refiere. En Estados Unidos vota regularmente menos del 50%. En Francia, la Asamblea ha sido reducida a una cifra. Gran Bretaña no tiene siquiera una constitución escrita.
Y en repúblicas relativamente nuevas como Polonia y Hungría, usualmente votan menos del 25% del padrón electoral. Fukuyama jamás se refiere a ello y por ende en ninguna parte sugiere que sea posible mejorar este escenario que poco dice a favor del entusiasmo de la gente por y su credibilidad en la democracia. Creemos que en última instancia eso se debe a que la gente no se siente representada en el actual sistema de partidos políticos propio de la democracia liberal. Ahora, después en las preguntas tengo una anécdota con un estudiante graduado de doctorado en Estados Unidos, negro, que no tiene pérdida acerca de esto que acabo de decir. El gran problema con el uso de la expresión es el mejor o es el menos malo. Al referirse al capitalismo democrático neoliberal, es que los datos que olvida mencionar refutan concluyentemente tales expresiones. Además, aun si las confirmaran, ello no sería insuficiente para justificar su tesis de que tal capitalismo constituye el fin de la historia, pues para probar ello tendría que mostrar no meramente que no hay tal alternativa, sino que no puede ni debe haberla. Es difícil no pensar que puede haber algo mejor a un mundo actual donde 10.000 niños mueren por día de desnutrición y donde cada 15 segundos se muere uno por no tener acceso a agua potable y donde al mismo tiempo cada segundo se gastan $2 millones en armamentos. La tesis del fin de la historia no es sólo una afirmación de inexistencia actual, factual, de alternativas, sino de que cualquier posible alternativa sería inferior a aquella que se afirma como el fin. De ello eran conscientes Popper y Hayek, quienes también afirmaron que el capitalismo constituye el fin de la historia, pero argumentando que pretender cambiarlo sería acto supremo de irracionalidad. Eso es mucho más sutil filosóficamente hablando. Esto es mucho más fuerte y adecuado para lograr el objetivo de legitimar el capitalismo, pero está también plagado de insoslayables y irresolvibles problemas, como hemos discutido en otras oportunidades. La necesidad de algo mejor, y esto para mí lo más importante, se hace evidente en el gran problema del capitalismo democrático liberal contemporáneo, justamente aquel que Fukuyama solaya reiteradamente. Nunca habla de ello, la crisis ecológica. Una y otra vez hemos sido testigos cómo los intereses particulares de las grandes potencias dentro del capitalismo impiden una solución equilibrada y duradera de dicha crisis, apelando a medidas meramente parciales y cosméticas que perpetúan el problema y la situación de privilegio económico en que cada gran potencia se encuentra. El mantenimiento de la tasa de ganancia es el gran parámetro a respetar, sea cual sea el costo de ello, incluyendo la desaparición de especies. La revista Nature de hace 2 meses me dio esta información. En el 2030 habrá 1/3 menos de las especies que en la Tierra existían 100 años antes. A ello agrega el derretimiento de los casquetes polares, etc. Sin embargo, la máxima razón para que vayamos en busca, sin pausa, de algo mejor, radica en las limitaciones internas del capitalismo liberal para superar los propios problemas que él engendra. ¿Es el capitalismo desarrollado que supuestamente hace el bienestar de los países desarrollados expandible a todos los otros países? ¿Puede el capitalismo ser universal y benéfico para todos sin ocasionar desigualdades? Estas preguntas cruciales nunca son ni siquiera esbozadas por Fukuyama. Quizá
porque las respuestas son nefastas para sus intereses de legitimar al capitalismo democrático de mercado como, lo cito a Fukuyama, el mejor de los mundos posibles. Así, por ejemplo, es materialmente imposible que los países del llamado tercer mundo puedan reproducir los patrones de consumo del primer mundo. Por ejemplo, si se distribuyera para todos, esta cita está tomada de Peter Anderson. Así, por ejemplo, es materialmente imposible que los países del llamado tercer mundo puedan reproducir los patrones de consumo del primer mundo. Por ejemplo, ahora lo cito, si se distribuyera para todos los habitantes del planeta la misma cantidad de refrigeradores y automóviles que les corresponde a los habitantes de Norteamérica y Europa Occidental, el planeta resultaría inhabitable. Para sostener hoy en día la ecología global del capital, el privilegio de unos pocos requiere la miseria de la mayoría. Además, si se generalizara el consumo de comidas a la manera norteamericana, la mitad de la población mundial tendría que extinguirse. La Tierra no aguantaría más de 2.500 millones de habitantes. Billones, ¿no? Aquella excusa de los líderes del libre mercado, que tarde o temprano la olla se derramará y habrá para todos, choca como una mentira flagrante frente a estos datos que muestran que nunca se derramará lo suficiente y nunca se derramará para las mayorías. Los flujos crecientes de migración, sin importar los riesgos, son una prueba irrefutable de tal situación. Finalmente, Anderson sostiene que ante tal situación, lo cito a Anderson ahora, Fukuyama admite que sus recomendaciones escasamente se diferencian de las de Kissinger. En definitiva, equivalen, como es obvio, a un conjunto de patrullas fronterizas. Es decir, que la parte menos numerosa privilegiada del mejor de los mundos posibles debe ser protegida por un consorcio de grandes potencias vigilando permanentemente al resto del mundo. Fin de la cita del libro de Anderson. Esto, al menos a mí, no parece ser una nota siquiera plausible de un mundo deseable, y mucho menos del mejor de todos los mundos posibles. Una invitación a evitar la desaparición de la filosofía de la economía. Más allá del ninguneo geopolítico y de las variadas negaciones perpetradas por Fukuyama, hay algo más profundo en el trasfondo de sus obras, a saber, la creencia de que todo es ciencia, no solo cuando se hace ciencia, sino cuando se lleva a cabo cualquier viable discusión crítica acerca de ella. Tanto en 1992 como en el 2012 desaparece todo rasgo de discusión filosófica. Esto es otro ejemplo de algo propio del neoliberalismo, la sustitución que acomete la sustitución del político por el experto. En los casos que estamos comentando, es el supuesto experto científico el que reemplaza al filósofo político. Y con él, primero, a todo análisis acerca de las peculiaridades de la naturaleza de los hechos estudiados. Segundo, a toda consideración de lo ético, evitando toda discusión de las debacles éticas provocadas por el neoliberalismo, como la de rotular a la justicia social como un sinsentido o hacer desaparecer la responsabilidad de los que proponen políticas económicas. Y tercero, a todo estudio respetando la relevancia decisiva de la política, como cuando se la considera como secundaria de la economía. Todo ello calla siempre Fukuyama. Por eso desaparece en su obra la discusión crítica amplia y variada de los cimientos de la economía neoliberal. Sirva este trabajo como denuncia de este último e inaceptable ninguneo y como invitación a ir más allá de la ciencia de las ciencias hacia una auténtica filosofía de las ciencias en la que se discuta críticamente
el carácter nimio, inductivamente infundado y prospectivamente indeseable de la tesis de el fin de todos los fines, ya sea de la ciencia, de la economía neoliberal, de la modernidad, de lo que sea, ya sea de la ideología, de la ciencia, de la historia, de la modernidad, porque hemos encontrado lo último y final, desde lo cual se resuelven todos los problemas y se explica todo. ¿Puede concebirse algo más antihumano por ser algo más allá de todos los límites? Nada más. Antes de que me hagan una pregunta, quiero contarles una cosa que nos va a hacer a sonreír a todos, acerca del ninguneo. Escribiendo este trabajo, me acordé de algo que me tranquilizó acerca de la actitud de ninguneo que tiene Fukuyama. Hace unos años, y mi señora es testigo porque es principal responsable de lo que voy a decir ahora, recibí una carta del ANSES, que yo automáticamente la iba a tirar. Hay ciertas cartas que no abro. Es una manera de defenderme psicológicamente. Y entonces mi señora me dice, del ANSES. Entonces yo abro la carta y la carta decía textualmente lo siguiente. Mi señora no me deja mentir. Señor Ricardo Juan, etcétera, Gómez, comunicamos a usted que de acuerdo a nuestros datos estadísticos, usted ha muerto. Textual. Usted ha muerto. Sigue así. De no ser así, de no ser así, le solicitamos por favor que concurra a la comisaría más cercana a su domicilio para obtener un certificado de supervivencia. Yo no estaba muerto, era el que leía la carta. Y entonces tomé la carta e inmediatamente fui, muy cerca, en Las Heras y Callao, fui a la comisaría. Eran las 6 de la tarde, le doy la carta al oficial, el oficial la mira, me mira, llama a todos los otros tipos que estaban trabajando, todos entran en una carcajada global, me miran piadosamente, me escriben el certificado, me lo sellan, y yo, para hacerlos sonreír a ellos, salgo gritando, me lo firmaron, ahora existo. Esto lo traigo a colación de lo siguiente. Si la ANSES me ningunea a mí, ¿por qué Fukuyama no va a ningunear al hemisferio sur? Y eso me tranquilizó. Ahora espero sus preguntas. ¿Quién firmaba la carta? ¿Cómo? ¿Quién firmaba la carta de la... No lo recuerdo. La carta no decía de ser así que tenía que hacer usted. Sí. Le pido una reflexión. Sí. ¿Qué diría este hombre con respecto al Twitter? ¿Al qué? Al Twitter. Es decir, la nueva modalidad de participación social que viene, digamos, de alguna forma operando. Es muy insólito, pero Está bien. me parece que vale... No. Este trabajo, si alguien se anima a publicarlo, yo lo tengo que suplementar con alternativas viables que se han estado discutiendo. Por ejemplo, Anderson discute dentro del socialismo algunas formas de socialismo, siempre menguado, ¿no? Que son alternativas posibles. Lo que usted cita va dentro de la misma corriente. Vuelvo a repetir, forma parte de la estrategia más criticable y fundamental de Fukuyama. Ignorar la evidencia alternativa. De lo que no le conviene, él no puede ignorar esto. Hay ciertos momentos en que a mí
se me produce un cierto resquemor en tener que hablar, decir lo que él dice, porque me parece que yo estuviera mintiendo al decir que él ignora este tipo de cosas. Pero es así, los que han leído el libro, los artículos de él lo saben. Esto jamás él lo discute, jamás. Ahora, de que merecen ser discutidas, por supuesto, de que existen alternativas plausibles, por supuesto. Creo que en todas estas alternativas hay un problema central. El problema central tiene que ver con la resolución de la crisis ecológica. El mismo problema, un problema análogo al que tiene el capitalismo, lo tienen ellas. Lo tienen las alternativas. Porque se requiere en las alternativas de que la tecnología, como tiene que estar estructurada dentro de una organización social no exactamente análoga a la del capitalismo, tiene que discutirse cómo se va a implementar esa tecnología y cómo se la va a desarrollar. Esto tiene que ver con el hecho de las tecnologías alternativas. Hay un cierto paralelismo, no necesario, pero hay un paralelismo muy obvio entre alternativas políticas y alternativas que tienen que ver de cómo implementar la cuestión de la tecnología, sin volver a una visión prelúdica. Y evitando, por supuesto, los daños que la tecnología de avanzada producen en el medio ambiente. Entonces, las alternativas tecnológicas están íntimamente vinculadas a economías alternativas. Y ahí es donde reaparece la cuestión de la tasa de ganancia. O sea, mientras haya alguna forma de tasa de ganancia, alguien podría ir más allá y decir, mientras haya alguna forma de un rol central en las relaciones sociales de producción de la propiedad privada, aparece una suerte de limitación muy difícil de superar. Yo no he leído una que sea completamente satisfactoria, entendiendo, para que sea bien claro, entendiendo la inviabilidad en el presente de una solución extrema en donde digamos que pasamos a un régimen, a un modo de producción donde desaparece la propiedad privada. Hoy me parece una especie de utopía que el socialista más inteligente tiene que reconocer. Pero cuando aparece esto, entiendo que hay una serie, no de limitaciones insoslayables, de limitaciones que hay que pensar muy, muy bien. La ecología presenta el límite más difícil de superar, porque la ecología requiere ineludiblemente producir sin perjudicar al medio ambiente. Esto es muy arduo en un mundo superindustrializado y un mundo para el cual ser es tener y donde ser es vivir confortablemente. Esto está muy penetrado en el imaginario colectivo. Quiere decir que el paso a alternativas es un paso multidimensional, no es solo un paso de estructura económica, no es solo un paso de forma de implementar y concebir la tecnología, es mucho más que eso. De ahí que sea, para mí, lo he defendido en otros trabajos, el problema ecológico es para mí el problema límite que tiene el capitalismo en este momento. Y es el problema más desafiante y más apasionante a nivel de filosófico, porque hay miembros de la escuela crítica, de la escuela de Frankfurt, que lo vieron de antemano. O sea, el hecho de que vamos a tener que pensar al conocimiento científico y al conocimiento tecnológico con variantes muy específicas respecto del actual. Lo difícil es encontrar esas variantes. Cuando me hablan del conocimiento científico tengo todavía muchos más problemas. Recordar la célebre respuesta de Habermas
estoy sufriendo un ataque del alemán. Al otro, a Marcuse, cuando le contesta y le dice, bueno, vos decís que hay que cambiar el concepto de ciencia, pero es imposible cambiar el concepto de ciencia. La respuesta es brillante, porque al cambiar el concepto de ciencias es abjurar de la lógica propia que tiene el conocimiento científico, y vos te olvidás que por herencia histórico-cultural esa lógica es la lógica del trabajo. Y eso, dicho por un marxista a otro marxista, obliga a que el otro marxista lo reflexione. ¿Podemos superar esa lógica del trabajo? Primero mostrame la alternativa a esa lógica del trabajo, y entonces podemos hablar de un cambio estructural al conocimiento científico. Es muy arduo el problema. El problema vuelve a reaparecer después de 50 años de que lo discutieron Marcuse y Habermas, pero es un problema que la filosofía de la ciencia y la tecnología tiene que abordar. El riesgo al respecto de esto es otra vez la eliminación de la dimensión filosófica, que significa la eliminación de la dimensión ética y de la dimensión ontológica. Tengo que ser muy consciente de qué tipo de mundo estoy hablando, eso es lo ontológico. Y tengo que ser muy consciente de qué tipo de valores quiero para ese mundo. Y en función de esos valores, qué tipo de preferencias coloco al tope. ¿Cómo hago la jerarquía de preferencias? Eso tiene nombre y apellido, eso forma parte de la tradición filosófica. Reducir eso al estudio científico es cometer un pecado de reduccionismo. Y cuidado, yo vengo de la tradición de la matemática y la física y creo profundamente en el valor que tienen ambas disciplinas, así como lo creo para la economía, para ocuparse de los problemas específicos de su área. Este no es un ninguneo de la ciencia, todo lo contrario. Es por respeto supremo a ellas que creo que hay que recuperar nuevamente, fuertemente, la dimensión filosófica acerca de la ciencia. Los mejores científicos lo veían claramente. No hay nada más que leer a los grandes físicos como Bohr o como Einstein o como Planck para percibir de que llegaba un momento en que la reflexión pasaba a una reflexión acerca de lo que se estaba haciendo y de la conveniencia o no de lo que se estaba haciendo. ¿Otra pregunta? Parece que puedo pasar a la anécdota del estudiante negro, si me permite. Bueno, no ahora, sino en las elecciones legislativas de los Estados Unidos en el primer gobierno de Obama, yo estaba el día anterior, saben que allá se vota los días miércoles, el martes yo estaba dando mi seminario en Filosofía de la Ciencia, terminé el seminario 3 horas y media seguidas, de 6 a 9 y media de la noche, ya los estudiantes habían huido del lugar, quedaba un estudiante negro en el fondo. Yo estoy guardando los petates, me paro y él viene hacia mí, a pasar así para ir a la puerta. Yo me paro, lo acompaño a la puerta y para darle el paso, cuando le doy el paso, me dice, no, pase usted, profesor. Muy bien, paso, pero usted me contesta una pregunta. Entonces yo le hago una pregunta que no es muy recomendable hacer a un norteamericano. Le va a salir con la privacidad. Es decir, por el nombre, Tom, ¿vas a votar mañana? El tipo me mira así de arriba, ¿no? Un muchacho alto, y me dice, me extraña la pregunta. Digo, bueno, mañana se votan los legisladores que pueden colaborar en el Congreso a los programas del presidente de la Nación. Era Obama. Y me dice, bueno, para decirle sinceramente, no lo voy a votar. No voy a votar. ¿Pero cómo? ¿Por qué no vas a votar? Y me dice tal cual. Porque no me siento representado. Lo volví a mirar inquisitivamente y me dijo, mi presidente está trabajando no para nosotros, sino para evitar the big gun.
Esa fue su respuesta. O sea, para lograr terminar su presidencia sin que lo maten, para no tener la suerte de Martin Luther King, etc. Para ser el primer presidente negro que termina su periodo presidencial. Me miró y me dijo, ¿algo más, profesor? Ante eso lo único que pude hacer es el silencio. Es enormemente sabia la respuesta. Y verás. Eso de que es querido por los negros después de 4 años, no lo crean, no lo crean. Muchas gracias.